Bien, estimados estudiantes, vamos a comenzar y comenzamos el curso de tratamientos térmicos con la semana 1. La primera parte se llama Introducción a los tratamientos térmicos, ¿ya? A los tratamientos térmicos. Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo siguiente. Toda actividad y aprendizaje, toda sesión, toda enseñanza tiene un objetivo, tiene un logro. Nosotros, el día de hoy, tenemos que conseguir algo. Usted, al finalizar la sesión, usted debe ser capaz de comprender cómo las estructuras cristalinas afectan las propiedades de los metales, ¿ya? Ese es el objetivo de hoy. Al finalizar esta reunión, usted va a ser capaz de entender que las estructuras cristalinas en un metal afectan a sus propiedades y están íntimamente relacionadas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Importancia. ¿Por qué es importante el curso? El curso es importante porque en los procesos industriales de la mecánica de producción, de piezas, maquinarias, necesitamos que los metales tengan ciertas propiedades, ¿no? Y esas propiedades son a través de lo que es los tratamientos térmicos. Entonces, es importante que usted tenga una visión panorámica de que las características de los metales se pueden mejorar en base a un calentamiento y a un enfriamiento en condiciones determinadas para determinar propiedades específicas, ¿ya? Por eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque tiene bastante aplicación en el área industrial, en la fabricación de piezas de metales. No es lo mismo un material para un eje que un material para una matriz. No es lo mismo el acero que usted usa para una fierra corrugado que el acero que utiliza usted para una cuchilla de corte. No es lo mismo, ¿ya? Y esas propiedades se determinan en base a procesos con temperatura. Contenido del curso. En algún momento que usted tiene alguna consulta, por favor, puede abrir su micro y hacer la pregunta. De todas maneras, yo voy a estar haciendo algunas indicaciones si alguien me entiende, si no me entiende. ¿Ya? Continuamos entonces. Dice, el tema de hoy se denomina Introducción a los tratamientos térmicos, ¿ya? Y está comprendido de las siguientes partes. Dice, lo primero que vamos a ver es una introducción. Lo segundo vamos a ver es una estructura cristalina de los metales, tipos de estructura de los metales, fuerzas entre partículas y deformación elástica y plástica. Este es un poquito teórico, he tratado de hacerlo de la forma más sencilla. De todas maneras, si hay algo que no entiende, usted pregunte, que para eso estoy acá, para responder. Y si algo no conozco, le diré que no conozco, y para la próxima trataré de averiguarlo. No todo lo tenemos que saber, pero de lo poquito que sabemos debemos compartir. Introducción. Miren, acá les he traído algunas imágenes, si ustedes observan. Me supongo que han visto la película Kill Bill. Kill Bill. Si no la han visto, de cajón véanla, es una buena película. ¿Ya? Acá tenemos una espada, una Hattori Hanzo, y tiene una hoja. Acá tenemos un martillo, acá tenemos un cincel. Acá tenemos un acero calentado que está siendo trabajado sobre un yunque con un combo. Esto se llama un trabajo en caliente, forja. Y acá tenemos unas tinas de acero inoxidable que van en los lavaderos de las cocinas. Entonces, mi pregunta es para ustedes, todos estos materiales son de acero, ¿correcto? Confirmen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Respondan. sí, ¿Listo, José? así es. Ya, correcto, pero no todos tienen el mismo trabajo. Esta hoja de esta espada está hecha para cortar. Esta masa del martillo está hecha para golpear y soportar impactos. Esta punta que está acá está hecha para transmitir fuerza y para no perder la punta, para mantener la punta siempre. Usted ve la diferencia entre esta punta del cincel y la punta de acá. La punta de acá, usted le mete combo, 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 combo y esta punta se va arqueando. Se va deformando, pero usted le mete golpe acá y el golpe llega hasta esta punta y esta punta permanece con esta forma. De igual manera, acá la espada tiene un filo.
Y tiene que estar con este filo para que pueda cortar. Acá, por ejemplo, este material que usted ve acá, inició con una plancha. La plancha al inicio era así. Así era la planchita. Pero se colocó en una matriz y se le empujó dos machos. Dos machitos se empujaron acá, así. Y estos machos que están acá se introducieron acá y formaron la tina. Y otro macho acá también se introdujo y formó la otra tina. Estos dos fueron empujados con una fuerza en una prensa, de tal manera que al chocar con el metal empujaban, porque acá abajo, esto está bajo otra matriz hembra, que tiene la forma de estos agujeros. Tiene un agujero con estas dimensiones. De tal manera que al ir empujando, se formó esta tina. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un material que está siendo forjado, trabajado con golpe. Entonces, el acero tiene que tener diferentes propiedades. Ustedes trabajan con cuchillas. Las cuchillas que ustedes usan para tornear tienen que ser más resistentes a la temperatura que la pieza que usted está torneando. Entonces son ciertas propiedades, tienen que tener dureza. Incluso tienen ustedes pastillas carburadas que le ponen porque son más resistentes y dan un mejor acabado. El material que usted está torneando, hay algunos materiales, algunos aceros que tienen un acabado excelente, otros que tienen un acabado pésimo. Todo eso depende de las propiedades de los metales. Dentro de los que estoy mostrándoles acá, todas estas propiedades varían si nosotros calentamos el material y lo enfriamos bajo ciertas características. A eso se llama un tratamiento. ¿Tratamiento por qué? Porque estamos tratando el acero. ¿Y térmico por qué? Porque el tratamiento que se le da es con calor. Usted se va al spa y le dan un tratamiento al rostro, un tratamiento de belleza. Se va con sus uñas al spa, le cortan las uñas, un tratamiento en sus uñas. Encuentra una persona de cáncer, le dan un tratamiento de quimioterapia. En cambio, acá al metal le damos un tratamiento, pero con calor. Se calienta a determinada temperatura y también hay un proceso de enfriamiento, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante estudiar los tratamientos térmicos. Seguimos por acá. Tenemos la subdivisión de los materiales. Los materiales se dividen en metales, metales combinados y no metales. Nosotros vamos a estar trabajando con esto, con metales. Solo vamos a trabajar metales. Y dentro de los metales tenemos los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Los metales ferrosos son el acero. Los no ferrosos tenemos el aluminio, aquellos que no tienen hierro. ¿Ya? Nuestro trabajo está en esta zona. Estados de los materiales. Bueno, ustedes saben que los materiales se encuentran en tres estados. Sólido, como el elemento que está acá, este elemento que está acá, es una piecita sólida. Este elemento que está acá, acá está cayendo un metal fundido. Y este metal fundido que está cayendo se está analizando acá. ¿Ya? Se está analizando acá. Y acá tenemos nosotros un gas dentro de esta botella. Puede ser acetileno, puede ser oxígeno. Tenemos un gas. Entonces, ¿por qué les muestro estas figuras? Básicamente lo siguiente. Si nosotros agarramos un microscopio y analizamos un cuadradito de acá de esta pieza y lo sacamos, vamos a obtener esto. Usted va a observar esta configuración que está acá. Usted va a observar esto. Va a observar que este cuadradito que está acá lo agrandamos y en este cuadradito usted va a observar estas formaciones. Estos puntitos significan los átomos y estos acomodos se llaman granos, como vamos a ver. Entonces, las partículas están firmemente unidas. En este caso de los sólidos, las partículas están empaquetadas y unidas. ¿Ya? Y acá, en este caso de los líquidos, miren ustedes, las partículas también están unidas, pero son fácilmente desplazables. Usted agarra un vaso de agua y usted puede separar ese vaso de agua, agarra otro vasito y lo vacía y ya tiene mitad y mitad.
mitad en un vaso y mitad en el otro vaso, lo que no puede hacer con el acero, o con este metal, o con este sólido. Usted no puede separarlo. Si usted quiere estirarlo y separarlo, no va a poder, porque las fuerzas de atracción acá en este elemento son fuertes. En cambio acá son débiles. Y es cuando hablamos del aire, el gas, bueno, acá las partículas están sueltas, ¿no? No hay ningún problema de separar el gas. Ya, esos son algunos estados que vamos a estar nosotros analizando, porque los diferentes metales van a estar en sólido, los vamos a calentar, van a llegar a una fase líquida y de ahí van a volver a solidificarse. Otra propiedad interesante, miren, que tenemos que conocer y que nos permite ver la parte molecular. Ahorita estamos viendo lo que es el estudio de los metales, pero la parte molecular, la parte atómica, ¿ya? Porque a partir de las propiedades de las diferentes moléculas del metal, van a ser las que van a influir en las propiedades ya de la barra de metal o de la pieza de metal que vamos a estar nosotros analizando. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una imagen de un anillo y sobre este anillo está pasando una bolita de acero. Ya, la estructura de esta bolita de acero es esta configuración. Acá están los átomos, están en este arreglo. Ahora, cuando nosotros calentamos esta bolita de acero y la queremos hacer pasar, ahora la bolita queda atascada. Acá sí pasaba sin ningún problema, ¿no? Usted quería pasar la bolita, empujaba con una fuerza acá y la bolita pasaba. Ahora usted aplica una fuerza acá y la bolita se queda atrapada. ¿Por qué? Porque al calentar, al agregar calor, nosotros agregamos calor acá, agregamos calor. Así agregamos calor. Al agregar calor a esta bolita le agregamos calor. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se da cuenta y analiza la distancia de acá a acá y la distancia de acá a acá. Cuando nosotros agregamos calor, la energía se ve manifestada en que estas moléculas comienzan a separarse. Y esa separación genera un incremento de volumen. ¿Ya? Por eso sucede que cuando usted calienta una pieza, esta pieza incrementa su volumen. Los cuerpos sólidos se dilatan al calentarlos, es cierto. Esta gráfica es importante, présteme su atención. Temperatura de fusión y temperatura de solidificación. ¿A qué llamamos temperatura de fusión? Temperatura de fusión se llama cuando usted tiene un cuerpo sólido y lo calienta hasta que se derrita. Esa es temperatura de fusión. ¿Ya? La temperatura de fusión significa calentar un sólido. Es la temperatura a la cual un sólido se transforma en líquido. O pasa del estado sólido al estado líquido. ¿Ya? Y la temperatura de solidificación, voy a ponerlo con otro color. Estos son datos que debemos ir familiarizándonos ya. Temperatura de solidificación. ¿A qué se llama temperatura de solidificación? Es cuando el líquido se convierte en sólido. O sea, es la temperatura a la cual el líquido pasa al estado sólido. Y acá nosotros tenemos acá por favor, si usted observa, tenemos un mechero que está dando calor. Acá tenemos un metal que se está fundiendo. Y acá tenemos el termómetro que nos da la temperatura. Y todo este proceso dura un tiempo. Entonces se está haciendo una gráfica tiempo versus temperatura. Acá está la temperatura, estaba en 0, 100, 200, 300, 400, 600 grados. Y el tiempo está en segundos. Y esta gráfica comienza acá, miren, comienza acá. Viene por acá y baja por acá. ¿Por qué esta curva comienza arriba? Aproximadamente en 600. Porque estamos comenzando con el líquido, con el metal que ya está líquido. Ya lo hemos fundido. Lo hemos pasado de sólido a líquido. Entonces comenzamos con el metal a 600 grados y nos indica que
es una fundición, o sea que ya está fundido y ya es líquido. Ya, un metal está en líquido, acá están sus moléculas. Luego llega a 327 grados y el elemento permanece constante. ¿Ya? El elemento permanece constante. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta, alguna inquietud? Avanzo entonces. Entonces, miren, acá estamos analizando un metal que se ha calentado y se ha vuelto líquido. El metal líquido se grafica acá. Y esta grafiquita que viene acá indica que el metal está enfriándose. De 600, pasado el tiempo, un segundo, bajó por acá a 500. De ahí, en otro instante, bajó a 400. En otro instante se enfrió a 327. Pero en toda esta condición que está enfriando, en esta línea que se está enfriando el metal, en esta zona es líquido. Toda esta zona que estoy marcando con punto rojo es líquido. Y acá aparece lo que yo les digo, punto de solidificación. Esta línea representa la temperatura a la cual este metal, que ya está líquido, comienza a pasar a sólido. ¿Ya? Acá, por ejemplo, yo les dije, en esta zona de acá, teníamos nosotros, esta zona era líquido. Esta zona que está acá, esta zona es la zona donde estamos pasando de líquido a sólido. Y esta zona de acá hasta acá, esta zona ya es para un material sólido. Es para un material sólido. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ir observando acá. Miren, los átomos en esta zona de líquido están separados. Acá se observa las moléculas están separadas. Pero cuando estamos en sólido, las moléculas ya empiezan a unirse tomando cierta configuración. Y esto de acá es semejante a lo que vemos acá, ¿no? Entonces acá tenemos un sólido. Y hay una temperatura en la cual se pasa de líquido a sólido. O sea, todo lo que está de acá para arriba es líquido y de acá para abajo es sólido. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se llama temperatura de fusión? Es cuando usted va calentando desde sólido hasta que se convierte en líquido. O sea, usted está subiendo, porque va a pasar de sólido a líquido. Y temperatura de solidificación es cuando usted tiene líquido y lo está pasando a sólido. Como en este caso, nosotros estamos bajando. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Bien, este es un ejemplo de la fusión y la solidificación del plomo. ¿Ya? Por favor, hasta acá, díganme si me están entendiendo, tienen alguna consulta, alguna inquietud. Si no, avanzamos rapidito. Confirmen, por favor. Confirmen por chat o por audio. Bienvenido, Jason. Ya, profe, bacán, recién ingresa. Sí. José Carlos, José Heiner, ¿sí me están entendiendo, Oscar? Afirmativo. Afirmativo, Ya, igualita. excelente. Sí, lo estamos entendiendo, ingeniero. Listo, listo. Avanzamos entonces. De igual manera, estoy grabando el video y la voy a subir en YouTube para que puedan repasar la clase. Ya, esto sí me van a entender con más rapidez. Miren, acá nosotros tenemos los metales. Yo les decía al inicio de la clase, hay ciertas propiedades de los materiales que son de acero, como veíamos en el ejemplo, ¿no? Acá nosotros tenemos, miren, una comba golpeando sobre un metal. Se está trabajando en caliente.
o puede ser un trabajo, acá no dice que es forja, ¿no? Entonces acá estamos en un trabajo en caliente. Acá, entonces, ¿qué propiedades debe tener el material? El material debe ser capaz de mantener una estructura y no hacerse chicloso, sino debe ser capaz de mantenerse sólido de tal manera que me aguante los golpes y vaya deformándose. No debe ser que como la mantequilla, que le mete un combo y se haga papilla. No, tiene que ser pastoso. Ya, entonces vemos una propiedad del acero. Y acá, cuando usted suelda, usted sabe que hay materiales que son difíciles de soldar. El material, cuando se trabaja en acero, acá tenemos otra propiedad que debe ser la soldabilidad. El material debe ser capaz de aguantar la soldadura de manera fácil, que su soldadura sea fácil. Acá, por ejemplo, tenemos otro metal. En este caso, el metal se ha colocado en un tornillo de banco y se está procediendo a empujar para doblar. Debe ser capaz de soportar cargas de flexión o de curvatura. ¿Qué más tenemos acá? Debe ser capaz, en este caso, de tener propiedades de fundición para ser fundido sin ningún problema, para que no deje tantos poros, no se haga tantas grietas, sino que los materiales al fundirse por gravedad queden de la mejor manera posible. ¿Y qué más acá? Deben ser los materiales capaces de ser maquinados, ya sea en este caso por un taladro o ya sea por un torno, por una fresa. Deben tener maquinabilidad. ¿Ya? Entonces, todas estas propiedades que estamos mencionando son las propiedades que tienen los diferentes materiales, pero que algunas de ellas dependen de la temperatura con la que el material se ha procesado. Otras características, por ejemplo, acá tenemos un metal que se ha ajustado en los bordes y se está empujando con un macho. Acá tenemos un metal que se está empujando sobre esta planchita y la está deformando. Y acá tenemos fuerzas de tracción, porque el material tiende a romperse. Acá tenemos un metal que lo estamos comprimiendo en una prensa. Entonces, acá las propiedades del material es que tiene que recibir fuerzas de compresión. Acá también estamos pasando una probeta por un agujero, estamos haciendo un trefilado, estamos reduciendo el tamaño del diámetro de esta varilla de metal. Entra con este diámetro, pasa por ese agujero y usted acá jala. Al jalar, el diámetro mayor que está acá se reduce y terminamos con un diámetro menor. Hay alambres trefilados, como es el caso del alambrón para columna o del alambre de amarre, también se hacen por este proceso de trefilado. Y acá tenemos, por ejemplo, un remache que debe tener propiedades de fuerzas de corte. Otra característica importante que usted debe saber. El material, acá tenemos una planchita que está ajustada en un tornillo de banco y esta planchita está en una posición vertical. Pero le aplicamos una pequeña fuerza y la planchita se deforma. Pero al usted, nosotros aplicamos acá una fuerza pequeña, ¿no? Una fuerza pequeña. Una fuerza pequeña. Si nosotros quitamos la fuerza y el material regresa a su posición inicial de lo que está acá, vuelve acá, eso quiere decir que el material no se ha, miren, me dice que Zoom ha eliminado el tiempo de 40 minutos y nos dan más tiempo. Chévere, excelente, avanzamos. Ya, entonces la vamos a hacer de corrido acá, excelente. Ya, entonces les decía, Sí, profe. yo pensé que solamente duraba 40 minutos, pero veo que está durando más, porque también he tenido clase con otros chicos y duró hasta 45 minutos. Ya, entonces les decía, si este metalcito, esta planchita, usted la empujó y después usted la suelta y el material regresa a su posición, se dice que es una propiedad donde el material se comporta como un elástico. Usted ha jalado un elástico, usted agarra un elástico, lo estira, suelta y el elástico regresa. Tiene una liga, la estira, la suelta y la liga regresa. Tiene un resorte usted lo estira y regresa. Mientras el material usted lo deforme y regrese, se dice que es elástico, está trabajando con una propiedad elástica. Pero acá vemos el siguiente caso. Esta misma planchita ya no se deformó poco, sino se le ha aplicado una fuerza de tal manera que se ha deformado casi 90 grados. Y esto usted lo ha tenido que ver en alguno de sus trabajos.
Cuando usted quita la fuerza que deformó esta planchita, la plancha ya no regresa hasta ponerse como estaba al inicio, sino regresa un poquitito, pero no hasta el inicio. Acá se dice que el material es un material plástico, porque ha sufrido una deformación plástica permanente. La deformación queda, el material queda totalmente deformado. Acá no, acá se deforma y regresa. Esto se llama propiedad de elasticidad, y al quedar con deformación permanente se llama deformación plástica. ¿Ya? Acá tenemos, dice, cambio de forma elástica y plástica en el doblado. Acá usted está doblando, ¿no? Mientras usted doble hasta acá y suelte, el material regresa. Cuando usted ya dobla hasta esta posición, el material ya no regresa a su posición original. Esas son algunas de las propiedades que tienen los metales, que se ven afectadas cuando uno le incrementa la temperatura al metal. ¿Ya? Otra propiedad importante es la dureza. ¿Cómo se califica la dureza? ¿Cómo se dice que un material es duro? Un material es duro cuando el material es difícil de rayar o difícil de penetrar. En este caso, usted observe. Mire, acá tenemos un metal. Estoy pintando y acá tenemos otro metal. Voy a pintarlo acá con otro color. Ahí tenemos dos metalcitos. Este metal de color amarillo se coloca acá una punta de acero duro. Y esta punta se le empuja. Y cuando se empuja esta punta de manera vertical, el metal sufre una incrustación acá. Y se queda una huella marcada. Entonces, si este metal es duro, la huella que se va a dejar es pequeña. O va a penetrar una distancia pequeña como la que usted ve acá. Ahora, si tomamos otro material y le aplicamos la misma punta y se le aplica una fuerza vertical, de tal manera que este material penetre y la distancia de penetración es mayor, entonces dice que este es un material blando y este es un material duro. Entonces, ¿qué es la dureza? La dureza es la propiedad que tiene un material para oponerse a que lo rayen o a que lo penetren. ¿Ya? Eso es importante porque nosotros vamos a estar viendo que con diferentes tratamientos térmicos podemos tener un material duro, como es el caso de los cuchillos. Usted tiene su cuchillo y usted tiene ahí un material duro. No es lo mismo el acero de un cuchillo que el acero de una plancha común y corriente. ¿Ya? Entonces, esas propiedades son las que van a variar, por eso que estoy hablando de ellas, cuando nosotros apliquemos los tratamientos. Entonces, acá podemos ver algunas comparaciones, ¿no? Si usted tiene aluminio, el aluminio tiene cierta dureza, una dureza pequeña. Si usted tiene cobre, el cobre es más duro. El acero dulce es más duro, el acero templado es más duro y el acero duro es mucho más duro. ¿Cuál es más duro? A ver, para ustedes. ¿El acero dulce o el acero de las cuchillas que utilizan para tornear? Las cuchillas. Las cuchillas, Las cuchillas obvio, rápidas. ¿no? Las cuchillas, obvio, porque las cuchillas penetran en el material que están torneando. Porque Claro, tiene que maquinar, maestro. Ahora, tiene que maquinar claro, ahora, por ejemplo, si usted tiene una matriz o usted tiene un muelle, una hoja de muelle de auto, usted no va a maquinar esas hojas porque esas son duras, tiene que hacerle un tratamiento para que le baje la dureza. Y recién poder, si usted quiere meterle hoja de sierra Templado. a una hoja de muelle, no va a poder, su hoja de sierra se va a quedar sin muelas. Porque ese es un material duro. Es un acero templado, pero también tiene otra propiedad que es resistente. Ya eso lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Ya? Solamente era una pequeña, estamos haciendo la introducción todavía al curso. Hasta acá creo que vamos. Sí me están captando, ¿verdad? Avanzamos. Ah, ya, acá sí comenzamos. Miren, esta parte es importante. Les voy a pedir que me preste su atención acá, porque de esto va a depender... Ah, ya se suspendió. Un segundo, un segundo. Se acaba de colgar esto. Vamos a volver a... Ya, ahí estamos.
Ya, yo les decía, ahora comenzamos con lo que es la parte de los átomos. Quería hacer una introducción en base a las propiedades, porque esas propiedades que hemos estado analizando, dureza, maleabilidad, soldabilidad, ¿qué más hemos visto? Propiedades elásticas, propiedades a fuerzas de tracción, de compresión, propiedades de dureza, propiedades de maquinabilidad, de soldabilidad, son las que se ven afectadas por los tratamientos. Pero esos tratamientos, ¿qué es lo que hacen? El tratamiento lo que hace, afecta a la estructura atómica del metal. De tal manera que los átomos que nosotros estamos viendo acá, que forman parte de las estructuras de todos los elementos que nosotros podemos observar, se ven afectadas. No voy a entrar tanto a hablar de los átomos porque eso no nos interesa, pero sí me interesa que usted sepa que si usted calienta un metal, los átomos se ven afectados. Si usted calienta un metal, estos átomos se van a separar de tal manera que se ve afectado en el volumen del metal, que el metal creció, como lo vimos en el ejemplo anterior. Acá nosotros tenemos una imagen de lo que sería un metal. Un metal está formado por iones, que son estos circulitos que tienen más, y por electrones, que son los que tienen menos. Estos electrones son los que se mueven y hacen que el metal pueda ser un metal conductor de electricidad, porque viene la electricidad, mueve los electrones, pero los iones se quedan estables. Entonces, según la cantidad de iones y cómo estos se acomoden, dependen las propiedades de los metales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Miren, esto empezamos con algo importante, interesante. Si algo no entiende, por favor, no duden en preguntarme, que para eso estamos acá. Estructura cristalina de los metales. Usted tiene un metal. Usted tiene un metal. Un acero dulce. Una barra de acero. Pero los metales, vuelvo a decirlo, los metales tienen estructura cristalina. ¿Qué significa estructura cristalina? Un cristal es una forma irregular, como la que usted ve acá. Mire, por favor. Esto es importantísimo que usted sepa. En estado sólido, los metales son cristalinos. ¿Qué es un cristalino? Todos saben lo que es un cristal. ¿Ya? Un cristal es una forma definida. Un cristal es una forma definida. Entonces, usted observa acá, mire. Acá dice, es la imagen electrónica de una superficie de aluminio mordida con ácido y tiene 10.000 aumentos. En estado sólido los metales son cristalinos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Mire por favor acá. Que si nosotros observamos un pedacito de aluminio, de un metal, con un aumento de 10.000%, de 10.000 veces, usted va a observar estas estructuras. Y estas estructuras se llaman cristales. Cuando usted le digan, los metales, ¿de qué están hechos en su estructura? Los metales están hechos de átomos, pero esos átomos se reúnen de tal forma que forman cristales. Por eso los metales tienen estructura cristalina, ¿ya? Por eso los metales tienen estructura cristalina. Díganme si hasta acá me entienden eso, porque eso es importante. Y acá nosotros podemos observar, dice, los metales deben tener cierta dureza, cierta resistencia, elasticidad, etc. Esto se consigue mediante los tratamientos térmicos, que son los que vamos a estudiar. Además dice, para comprender las propiedades de los metales debemos conocer su estructura, porque esta estructura que usted ve acá va a variar conforme la calentemos y la enfriemos. Entonces, pero siempre van a ser cristales. Entonces, lo que quiero que usted aprenda hoy día es esto. Los estados de sólidos, o en estado sólido, los metales son cristalinos, entonces están formados por cristales. A continuación, al costadito, usted va a observar, ya esta es una foto a full color de cómo es el aluminio. De acá hasta acá tiene 20 micras. Ya, más o menos 20 micras.
O sea, una milésima de lo que usted mide, todavía dividido en 1000, 20 micros de acá. Entonces, si nosotros observamos el aluminio y lo hacemos a través del microscopio, nosotros vamos a observar que el aluminio tiene estas formas, miren. Estas formas que están acá son los cristales. Cristal, 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 cristal. Todo esto que usted ve acá son cristales. Porque los metales están formados de cristales. ¿Ya? Los metales están formados de cristales. Ya. Ahora sí, pregunta, díganme si me entendieron esto. Confirmen por audio si me han entendido. Todos los metales brillan. Claro, Están los nuevos. metales brillan. Y el sol alumbra. Y la candela quema. Ya, pues, hijo, no seas vago. Profe, y el cromo se puede decir en los amortiguadores. Ya, ese es un proceso de cromado. Solamente es una capita que va encima del metal. Ese es un tratamiento que lo podemos ver también. Allá. Es un tratamiento químico que se le da Es un donde proceso. tú tienes un acero que tiene las propiedades para hacer este cromado. No todos los aceros se pueden cromar. Hay ciertos aceros que tienen propiedades para cromarse. Entonces se consiguen esos aceros, se llevan a un tratamiento donde se lo coloca en una tina de cromo, se le deja unos minutos, un tiempo ahí, hasta que la superficie se recubra con el cromo y el acero absorba las partículas de cromo y ya queda con una superficie, como tú dices, brillosa, ¿no? Pero ya es que afuera es cromo para evitar que se corroa, pero adentro es este acero con características para que sea resistente. En el caso de los amortiguadores, tiene que resistir las cargas de compresión que generan pandeo. Los amortiguadores, los ejes se pueden pandear o curvar. Pero en este caso, yo lo que quiero que me entiendan es si en material, el acero, cuando está en sólido, está compuesto por cristales. Y esos cristales son los que le dan las propiedades al metal. ¿Ya? Eso es lo que quiero que me entiendan. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, hijo. Muy amable. Excelente pregunta. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? De nada, profe, paso estamos. ¿Perdón? Profe, entonces en el sólido, en todos materiales como el vidrio, como está diciendo, o como... Gracias, hijo. Muy buena pregunta. No todos los materiales sólidos son cristalinos. Hay materiales que tienen una configuración que se llama amorfa, que no tienen forma. Solamente los metales tienen forma definida como cristales. El resto, los plásticos, los polímeros, tienen una configuración estructural que es amorfa. ¿Ya? Acá, en este caso, en los metales, los átomos, como hemos visto acá, estos pequeños átomos que ustedes ven acá, estos puntitos que están acá, las moléculas, los iones, se arreglan de tal forma que se comportan como un cristal. Se unen de tal manera, ya se colgó, un segundo. No. Ya, yo les decía, ahora sí, por favor, les decía, miren, el metal tiene esta configuración, los metales están formados por iones y por electrones. Entonces, los iones en los metales se acomodan así, en los líquidos están así, en los plásticos están así. O sea, no tienen forma, pero en los metales se agrupan así, ¿ve? Se agrupan en forma ordenada. Y esta forma ordenada es la que genera cristales. Este es un metal. Esto de acá puede ser un plástico, ¿te das cuenta? No hay forma, no hay como este de acá no tiene forma, por ejemplo. Este de acá sin forma. O amorfo se le llama.
Entonces, solo los metales tienen forma definida. A este de acá le podemos llamar un cristal. Ya, este de acá sería, por ejemplo, el líquido, ¿no? Un líquido puede tener así varias. En este caso estamos, como las moléculas no están unidas y no están separadas, acá decimos que estamos en un líquido. Sin forma no hay nada, profe. No, ¿cómo que no? Amorfo, o sea, amorfo se refiere sin forma definida. Bueno, vamos a agregar acá. Eso estaba para decirme. Ya, sin forma definida, ¿no? Cuando hablamos de cristales, hablamos de forma definida, ¿ya? Esa es la diferencia. Gracias, hijo, tu pregunta es muy importante. Muchas gracias. Excelente pregunta. Ya. Entonces, vamos por acá. Entonces, yo les decía, acá, los metales son cristales. Estos que están acá son los cristales. ¿Ya? Vamos a avanzar. Miren, acá nosotros tenemos dos imágenes en las cuales nosotros vamos a observar acá. Si usted se da cuenta, acá tenemos una imperdible. Acá tenemos una imperdible. Sí, lo estamos observando, ¿no? Una imperdible. Y lo que se está viendo de fondo, es un pedazo de bronce. ¿Ya? Un pedazo de bronce. Y usted se da cuenta que acá, usted lo puede ver con sus ojos, porque usted ve el imperdible acá y se da cuenta que el metal que está acá tiene ciertos rasgos que se ha cortado, no se ha cortado con hoja de sierra, sino se ha partido. Y usted ve por acá ciertas grietas, ciertas formas que tiene el metal. Ya, cuando usted agarra este metal, saca un pedacito de este metal, lo pule, le echa un ácido, de tal manera que pueda eliminar las superficies y hacerlas más brillosas, de tal manera que se pueda pulir aún más, la pulida que se le da con lijas. Aparte se le pule con ácido y se le pone bajo un microscopio, obtenemos esto. A esta forma del metal, que usted lo puede ver a simple vista, se le llama macroestructura. Y a esta forma del metal que se ve a través del microscopio se le llama microestructura. ¿Ya? Entonces la macroestructura no me da mucha información, pero la microestructura sí me permite determinar qué propiedades tiene el metal. ¿Ya? Esta microestructura que está acá es la que me permite a mí ver las propiedades que puede tener el metal que yo voy a trabajar. Entonces, hay una diferencia entre macroestructura y microestructura. Ya, acá miren, por favor. Esta parte sí es importante. Si nosotros tenemos acá un metal, mire por favor acá. Si nosotros tenemos acá un metal, tenemos acá este metal que se ha calentado, se ha fundido, se ha llegado a la temperatura de fusión y el metal se ha convertido en líquido. De tal manera que el metal, acá se le está diciendo un caldo, ¿no? Un caldo, no es un caldo de gallina ni un caldo de pollo, sino el caldo se refiere al líquido del metal. En caso de si usted tuviese un caldo de gallina y mete su cuchara y aparece su presa, después aparecen unas papas, después aparecen los fideos, algo así sucede con el metal. Usted lo calentó y ahora la temperatura empieza a bajar. Conforme la temperatura empieza a bajar, los átomos empiezan a acomodarse y empiezan a agruparse de tal manera que empiezan a formar estas estructuras que usted está viendo acá, estas pequeñas estructuras que usted está viendo, que se llaman estructuras cristalinas. Se van formando. A medida que se va enfriando, se van formando estas estructuras. De tal manera que cuando el metal ya se enfrió, ahora usted los observa en estas formas, miren. Y si usted observa por acá y viene el observador, se hacen estas líneas. ¿Ve? A estas líneas que estoy pintando,
viene a ser los arreglos de cómo el material se ha ido agrupando. ¿Ya? A cada uno de estos elementos que voy a pintar, en este caso con amarillo, a este elemento de acá se le llama grano. No es un grano de acné, es un grano de metal. ¿Ya? Así se les llama grano, porque de grano en grano se va formando el metal. Entonces, primero comienzan así. A medida que se va enfriando, el líquido se va convirtiendo en sólido, se van armando estructuras. Ya cuando está totalmente frío, se forman estas agrupaciones. Entonces, acá hay una red cristalina, acá hay otra red cristalina, pero como se van enfriando, se van delimitando. Unas con una orientación y otras con otra orientación. ¿Ya? Y eso lo quiero mostrar acá, miren. Acá se ve un poquito mejor. Acá, por ejemplo. Acá comienza a enfriar el líquido y acá se van formando las estructuras cristalinas, ¿no? Acá se van uniendo los átomos. A medida que se va enfriando, se van formando más átomos. Miren, estos átomos se van uniendo en esta configuración, en esta dirección. Estos de acá en esta dirección. Estos otros en esta dirección. Este de acá en la dirección horizontal. Esta otra inclinada y esta otra inclinada. O sea, van tomando diferentes orientaciones. Pero acá todavía hay líquido. Entonces ese líquido tiene que ir enfriando. A medida que va enfriando, se van tomando forma más definida, miren. ¿Ya? Se van tomando formas más definidas. Y estas formas que usted ve acá se van a convertir en los granos, como lo que ve acá ya. Acá tengo un grano, acá tengo otro grano, acá tengo otro grano, acá tengo otro grano, acá tengo otro grano. Pero acá dentro de este grano yo puedo observar esto, miren. Observo este de acá. Esta es una red cristalina. Acá también tengo otra. Están arreglados de tal manera que tienen forma definida como cristales. ¿Ya? Entonces, estos elementos que usted ve acá, que se llaman granos, estos elementos que usted ve acá, que se llaman granos, un grano, ¿cuál sería? Voy a pintar un grano sería este. Este elemento que usted ve acá, que se llama grano, este de acá es un grano. Este grano, si depende de su tamaño, si es un grande, si es pequeño, este granito que usted ve acá determina las propiedades del acero. Si el acero va a ser resistente al golpe, si el acero va a ser resistente al doblez, si el acero va a ser frágil, usted quiere doblar un metal y se quiebra, es porque algo pasa con este grano. Si el acero se fractura o no se fractura, si el acero aguanta golpe o no aguanta golpe, si el acero es duro o no es duro, depende de este elemento que está acá, que es el grano. Si el grano es pequeño, si el grano es grande, algo pasa con las propiedades, sí, algo pasa. Hasta acá, por favor, díganme, vamos a ver acá, miren, antes de que me pregunten, acá hay una indicación, dice, a ver acá. Dice, al solidificar un material líquido, se forman cristales, ya lo vimos, que se unen entre sí para formar sistemas de cristales mayores. Al aumentar de tamaño, los cristales se obstaculizan unos a otros, formando grandes conjuntos irregularmente limitados llamados granos. Acá están los granos. O cristalitas. El crecimiento termina cuando se ha solidificado la masa fundida y la imagen visible de los granos se llama textura. A toda esta imagen que usted ve acá le llamamos textura. Es toda la imagen que se ve ahí. Ya, ahora sí, por favor, escucho sus preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ingeniero, Dime, cuando hijo. los granos son más grandes, es más resistente el material, ¿no? No, al Cuando, contrario. cuando son chiquitos, ¿no? Cuando son chiquitos es más resistente. Por eso que cuando tú calientas el material en el tratamiento térmico, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el tratamiento térmico tenemos esta estructura. Tú la vas a calentar. O sea, este sólido que está acá lo vas a convertir en líquido. ¿Para qué? Para que tengas esto. Claro. Ya. Esto es lo que se va a hacer en el curso de tratamientos térmicos. Présteme toda su atención. Gracias por tu pregunta, hijo. Excelente. Miren acá.
Usted tiene un material así, suponiendo que estos granos son grandes. Yo quiero que sea más resistente. ¿Qué hago? Lo que hago es lo siguiente. Le meto calor a este metal, lo caliento de tal manera que los granos se borren. Ingeniero, ¿cómo se borran los granos? Bien fácil. Convirtiendo el sólido en líquido. Y estamos acá. Lo calentamos de tal manera que quede en líquido. En líquido ya no están estos granos. En líquido está caldo. Y el líquido empieza a enfriarse y se empiezan a formar los cristales. Ahora, de cómo yo lo enfríe, si lo enfrío al aire, si lo enfrío en agua, si lo enfrío en sales, si lo enfrío en aceite, va a depender de qué tamaño de grano voy a obtener después. ¿Ya? Eso en sí es el curso de tratamientos térmicos. Profe, Dime, hijo. pero en sí los fierros fundidos son más débiles que los Sí, que son así normales. los fierros fundidos son más frágiles. Claro, Frágiles se puede decir significa que se son un rompen golpe, rápido. claro, un golpe se quiebran. Se En quiebra. cambio Eso se llama fragilidad. O sea, Ingeniero, no son deformables. ¿Ah? En cambio, el acero sí es deformable. Esas son propiedades que tienen los materiales. Ahora, ¿qué es el acero? El acero no es más que el hierro, que se le ha agregado cierto material, que es el carbono. O sea, si te das claro, cuenta, carbono. claro, si te das cuenta, el fierro fundido o hierro no es más que el fundamento para el acero. Si a ese hierro tú lo fundes y le agregas carbono, ya tienes acero. Y el acero sí es un material que es resistente a los golpes, es dúctil. Yo les mostré una imagen acá, por ejemplo, miren, les mostré esto. Ya se suspendió un segundo. Ahí vamos de nuevo. Yo les mostré esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les mostré al inicio la primera imagen. Acá está. Yo les mostré esta imagen. Ahora, no me pueden decir ustedes que este material que está acá, que ha sido embutido, se puede hacer con fierro fundido. Pues no, en la vida. El fierro fundido no aguanta nada, se quiebra, como el vidrio. Pero este material sí tiene que ser capaz de estirarse y deformarse para que adquiera esta forma. Esa es una propiedad del material que se llama ductilidad o maleabilidad. ¿Ya? Eso depende de los tamaños de granos y del tratamiento que se le dé. Yo puedo hacerlo más rígido, puedo hacerlo más manejable, más dúctil. Depende de cómo yo hago un tratamiento térmico. Y depende también de qué componentes. Si el acero también hay diferentes tipos de acero. Hay algunos que no permiten ciertas propiedades y otros sí. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta más. ¿Alguna consulta, alguna inquietud? Pregunte, muchachos, sin vergüenza. Sin temor. Ya, Le digo, el enfriamiento tiene un procedimiento. claro, por supuesto. Tenemos que Pero llegar no a es- cierta temperatura y de ahí tenemos que enfriarlo. Dependiendo de las características que queramos que tenga el metal, ¿no? Podemos hacerle un temple, podemos hacer un tratamiento de recocido, un revenido, un temple revenido. Ya depende de qué características queramos en el metal. Profe, Dime, hijo. disculpe. Yo siempre escuché la palabra revenido, pero no me queda muy claro que a qué consistencia o cómo sería eso. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú quieres hacerle un temple a un metal, una vez que tú le haces el temple al metal, el metal queda frágil como el fierro fundido. ¿Ya? El metal queda frágil como el fierro fundido. Pucha, y dice, pero yo solamente quería que se vuelva duro, pero también quiero que aguante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez que le has hecho el temple, le aplicas el revenido. ¿Para qué? Para que la estructura interna del material, dentro del material, se vuelva resistente, pero por afuera se vuelva duro. Eso se llama un proceso de temple revenido. El revenido no es más que al temple volverlo resistente. Eso es. Ya. No sé si tienes alguna Me quedó consulta. claro. No, sí, me quedó claro. Más que una cosa es el temple, que solamente algunos le enfrían con aceite o con agua. En el caso de las
puntas para que hagan su desconstrucción, Claro. que lo dan su forma y pues calienta y lo tiemplan a una cierto tiempo, cierta Claro, por ejemplo, temperatura ese del es un agua. tratamiento térmico Y esta focalizado cosa porque solamente calientas la punta. No, en la fragua claro, le calientas la punta y ya está. también por poco. Pero le das resistencia porque le meten combo, Sí, pues. sí, Agarras un pedazo de fierro corrugado, le calientas la punta y le aplicas forja. Y a la medida que tú le aplicas forja, estos granos que están acá se empiezan a achicar, se empiezan a pegar, se empiezan a comprimir y se hace más resistente. Y de ahí tiemplas y por afuera te queda templado, pero por adentro, como ya le has metido combo, te queda resistente. Pero hay piezas que no les puedes meter combo, simplemente lo calientas. Y ahora le pasas el temple, pero quieres que por adentro sea resistente, entonces le tienes que hacer un revenido para cambiar la estructura hasta cierta temperatura nomás, para que no modifiques el temple tampoco. Tú no quieres modificar el temple, y si no, es lo mismo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el curso. Listo, muchas gracias por tu pregunta, hijo, excelente. Ya, avanzamos entonces si no hay preguntas. Tengo otra pregunta, ingeniero, disculpe. No, dale nomás, hijo, dale. Usted estuvo hablando de que cuando se tiembla tipo de aguas como agua, aceite y líquido, pero ¿cómo sabríamos ver su dureza después de que lo volvemos líquido, se endura, pero cómo sabríamos ver cómo está Ya, su dureza? gracias, hijo, muy amable, excelente pregunta. Excelente, excelente. Ustedes hoy día están empilados, está bien. El curso también se llama ensayos mecánicos. Para nosotros saber la dureza de un metal, regresamos a lo que yo les mostré. Acá es un ensayo. En el laboratorio nosotros tenemos lo que es un medidor de durezas, donde existe una maquinita que tiene esta punta de acá. Y se le va aplicando una fuerza al metal, de tal manera que tú le haces una marca y le sacas la puntita de la máquina y tú ves la marca y mides la marca y dices, ¿cuánto fue la profundidad? Ah, ya, según la profundidad que tú tengas en la marca, vas a decir en la tabla de dureza, este acá ingresó medio milímetro, entonces le corresponde tanta dureza. Así se mide la dureza. ¿Ya? Pero generalmente ya hay tablas donde te dicen que si tú tienes un acero y lo calientas a tal temperatura, te va a dar con tanta dureza. ¿No? Ya viene ya claro, definido ya. claro, porque para estar con el microscopio viendo esto, Claro, no, claro. claro, Pero sí, ya hay imaginaba que había tablas porque incluso creo que hay tablas para templado o algo así de sí, también materiales, hay tablas para que, temperatura. cuántos grados se puede templar. Ajá, exacto, hijo, así es. Tú no puedes ir y calentar a la temperatura que quieras. Si no, me malogras el material, la pieza, todo. Tienes que hacerlo por eso tenemos que llevar este curso, para conocer cuáles son las temperaturas de temple, de revenido, de recocido, cuándo aplicarlo, cuándo no aplicarlo. Para eso es este curso. Claro, porque también creo, o me imagino que debe haber una tabla que diga el punto de fusión de cada material, por ejemplo, Exacto, exacto. del aluminio, Cada material tiene su claro, tabla su punto de correspondiente. fusión que se Exacto. funde, ¿no? Así es, hijo. Excelente. Gracias por tu aporte. Excelente. Así es. Así Tienes un es. punto a tu favor, Trujillo. Elemental, mi querido Watson. Con la Man. vida. Ya, avanzamos. Miren, acá avanzamos y tenemos lo siguiente. Miren, ya hemos visto esto, ya hemos visto que el tamaño de grano es importante. Y acá observamos, por ejemplo, la textura de un metal. Así se ve un metal en el microscopio. A nuestros ojos lo vemos todos grises, ¿no? Todos los metales iguales, pero no, acá se ven, miren. Este es el fierro fundido. Este es el fierro fundido. Un segundo. Profesor Jesús, disculpe, estoy en clase. Si me llaman unos minutitos más tarde. Claro, pues maestro. Hasta que clavan De hoy. ahí le llamo. Listo, listo.
Ya, hablamos. Ya, les decía, acá nosotros tenemos, ¿se acuerdan que les dije la microestructura y la macroestructura? Acá tenemos el fierro fundido, o sea, una fundición gris, fierro fundido ferrítico con grafito esferoidal. Acá está la matriz de fierro fundido, esta es una foto a color. Y acá está el grafito en forma de puntitos negros. Así se une el material, de tal manera que el grafito le da ciertas propiedades y el fierro fundido le da ciertas propiedades. ¿Ya? Y acá tenemos un acero. Miren, un acero, el tamaño de grano, los dos están a 50 micras, pero mire, el fierro está acá y se cumple lo que yo les decía. A menor tamaño de grano, más resistencia. ¿Quién es más resistente? ¿El fierro o el acero? El acero. Y usted mire el tamaño de grano del acero, son más pequeños. El tamaño de grano del fierro fundido es más grande. Entonces, a más pequeño el grano, más resistente el material. Claro. ¿Ya? Esto de acá viene de análisis pues, que hacen los metalurgistas. Nosotros tenemos ahí una práctica para hacer una microestructura de un metal, ¿no? Pero acá ya estos patas toman a full color, todo. Nosotros con los justos vamos a ver al microscopio, pero algo vamos a hacer. Listo, avanzamos. Ya, yo les hablaba que los metales son, se hemos dicho que son cristales. ¿Por qué son cristales? Porque los átomos se unen con cierto patrón, con cierta forma. En este caso los átomos se unen en esta forma, miren, ¿no? A esta forma de unirse, nosotros le hemos llamado estructura cristalina. Dentro de las estructuras cristalinas que tiene el metal, se unen de diferentes maneras. En este caso, tenemos, si analizamos un cubito de esta estructura cristalina, observamos que tenemos uno en esta cara, uno en esta cara, uno en la cara de arriba, uno en la cara de abajo. A este tipo se le llama celda unitaria con caras, esferas rígidas. ¿Ya? Que si lo hacemos los átomos más chiquitos, se ponen en cada esquina. En cada esquina hay un ion metálico y en la cara va uno. En la cara lateral uno, en la otra cara lateral uno, en la cara de atrás otro, en la cara frontal otro, en la tapa superior otro y en la base otro. A estos de acá se les llama FCC y BCC. En este caso, en inglés se les llama, a este tipo se le llama FCC. O sea, célula con el centro en la cara. En este caso acá los circulitos están en la cara. ¿Ya? Ahorita vamos a ver una diferencia de estos tipos. Entonces lo que yo quiero que me entiendan ahorita es que los metales poseen una distribución organizada. Acá se ve la organización. Su estructura cristalina se caracteriza por un apilamiento simétrico. Acá se están apilados y a esto se le llama red cristalina. Pero a un pedacito elemental, como si fuese un ladrillito, el ladrillito de este tipo de red, se le llama celda unitaria o célula también unitaria, que no es más que el arreglo básico y mínimo a partir del cual yo puedo formar toda esta estructura. Esto que está acá es la base. Es como si fuese un ladrillito. En base a este, agrego el resto y formo toda la red cristalina que está acá. No sé si hasta acá me entendieron. Esto que está acá es toda la red, como si fuese una pared. Y esto que está acá es una celda o una célula, como si fuese un ladrillito. La unión de todas estas células me genera la red cristalina. Y toda esta red cristalina viene a ser el sólido cristalizado. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de red que hay, los diferentes tipos de células. Hay varias células. Nosotros vamos, o sea, hay un montón, pero nosotros solamente vamos a ver 3. Y son las que tenemos acá. Las que yo les decía, las FCC, estas son FCC, son con la cara centrada, face en inglés, face, son células con la cara centrada, ¿ya? Face center cell. ¿Cómo se identifica eso? Los 4 puntos, acá. Vamos a identificar los 4 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están. Esos son los átomos que van en las esquinas del cubo. Y ahora vamos a identificar los átomos que van en las caras. En la cara lateral, en esta cara, está este.
En la cara del otro lado está acá. En la parte de atrás está acá. Y en la parte de adelante está acá. Y en la tapa de arriba, aquí está centrado. Y en la tapa de abajo, aquí está centrado. O sea que si usted hace una línea diagonal en la tapa, en la base tiene esto. Y acá aparece la molécula que está en la base centrada, en la cara de abajo. Y en la cara de arriba aparece otra, ahí está. Cara centrada, ahí está. Y en la otra lateral, acá usted traza una cruz y aparece acá. Y en la lateral del otro lado, traza acá y aparece acá. Y en la de atrás, traza ahí, y traza acá y aparece esto. ¿Ya? Así usted va trazando, por eso se le llama de cara centrada. Usted ve acá está la cara centrada, miren. Acá está la cara centrada. Sino que se ha cortado la mitad, porque en la mitad nomás entra. La otra mitad está con el otro átomo. Y acá está, ¿ve? La mitad de arriba, la mitad de acá, la mitad de acá, la mitad de abajo. Y en el centro sí va, en el centro no va, solamente son en las caras. 1, 2, 3, 4. Este que está acá, voy a pintar de color este de acá. Este que está acá, perdón, voy a poner acá amarillo. Voy a pintar acá con color amarillo, por favor. Miren, este que está acá, esa molécula o ese ion que está acá, es este que está acá, ¿ves? En la cara centrada ¿de quién? De la cara frontal, y viene así, ¿ven? Este que está en el lateral es este. Este que está en la parte superior es este que está acá. ¿Ya? Entonces, acá se ve en la cara centrada, en la cara centrada, en la cara centrada, en la cara centrada. Cara centrada, cara centrada, cara centrada, cara centrada, cara centrada. Por eso se llama FCC. Face Center Cell. ¿Ya? O célula inundaria reticulada de cara centrada. Hay otro que es de cuerpo centrado. ¿Cuál es el cuerpo? Ahora ya no está la cara centrada, sino el cuerpo. Acá tenemos el cuerpo centrado. Acá tenemos el ion, que estoy marcando acá, está en el centro, que sería este de acá. ¿Ves? Este de acá. ¿Ves? Este de acá es este. ¿Ya? Este está centrado dentro del cubo. Y las esquinas, aquí está uno, aquí está esta, aquí está esta, aquí está. 4 esquinas de arriba, las 4 esquinas de arriba, las 4 esquinas de abajo. Ahí están las 4 esquinas. A este se le llama celda cúbica de cuerpo centrado. En inglés se le llama BCC. Significa Body Center Cell. Celda de cuerpo centrado. Y en la otra de acá es una que forma un tetraedro, ¿ya? Y aquí tenemos varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Acá sí tenemos más, pues esta es una forma hexagonal, ¿ya? Esta es una forma hexagonal. O sea, no todos los aceros son cristales, pero no todos tienen la misma, para decirlo, ¿no? Todo, si usted se imagina una pared, ¿no? Todas las paredes son de ladrillo, sí es cierto, pero hay ladrillos que pueden ir de cabeza o pueden ir en soga, ¿no? Usted tiene una pared, usted dice, no, una pared, ya, ¿dónde está la pared? La pared está acá, ¿no? Tú traes una pared acá. Usted los puede disponer de cabeza, ¿no? De cabeza van así. Ahí está, de cabeza. De soga. Y de soga ya viene así, ya, pues, ¿no? Cuando trabajaba en construcción. De soga ya van larguitos. O puede poner de King Kong, pero son paredes. De igual manera, en lo que es los aceros, todos son cristales. Tienen forma cristalina, pero la estructura de ese cristal puede ser en base a la FCC,
la BCC o puede ser hexagonal. Entonces, estos serían los ladrillitos que forman toda la estructura. En este caso de los metales que vamos a estudiar solamente tienen 3 tipos. Podemos decir este de acá es de cabeza, este es de soga y este es de techo, para hacer la diferenciación, ¿no? Para que me entiendan. Cada uno de estos forma el metal. ¿Listo? Y con esto ya vamos terminando. Esto sí es importante. Miren, dice la fuerzas entre las partículas. Acá nosotros tenemos, miren, acá tenemos una partícula sólida y se le está aplicando fuerzas externas, pero estas fuerzas externas no pueden penetrar fácilmente sobre este cuerpo. ¿Por qué? Porque sus iones están unidos, están bien cohesionados. En cambio acá hablamos de un material que no es muy duro. Usted se da cuenta, no están tan juntos, tan compactados. Entonces acá, cuando yo le quiero aplicar un elemento extraño que penetre acá, va a penetrar con mayor facilidad que acá, porque acá están pegados. Entonces, a esta característica nosotros le llamamos cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la fuerza que se utiliza para separar, perdón, acá está, disculpen, acá va. ¿Qué es la cohesión? La fuerza que existe entre las partículas pequeñas. ¿Ya? Entre cada partícula y cada partícula, esto se llama cohesión. La fuerza que une estos dos se llama cohesión. La fuerza que une a estos dos se llama cohesión. En este caso, la fuerza de cohesión es más pequeña porque no los tiene juntos. En este caso, la fuerza de cohesión es más grande porque tiene juntos. Ahora, la fuerza de cohesión es muy pequeña. La fuerza de cohesión es muy pequeña, pero como hay millones y millones de partículas, esas fuerzas se van sumando de tal manera que usted quiere separar, tiene que aplicar una fuerza más grande. Y acá ponemos una definición más de dureza. La dureza es la cohesión, la dureza dice, la cohesión evita que otro cuerpo pequeño dañe la superficie. Entonces nosotros ya sabemos que cuando una superficie penetra rápidamente sobre un cuerpo es porque las fuerzas de cohesión son pequeñas. Y cuando un cuerpo no puede penetrar con facilidad, la fuerza de cohesión es grande. ¿Ya? Y acá tenemos la definición, dice, la dureza es la resistencia que opone un cuerpo a ser penetrado por otro más duro. Bien, amados, estimados estudiantes, terminamos con esto. Présteme su atención acá. Mire, acá tenemos un metal. Acá está el metal. Y voy a dibujar acá algo que se llama los granos. Acá están los granos, mire, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Acá también hay otro grano. Sí, por acá hay un grano. Acá está este, creo. Este de acá. Y este de acá también es un grano. Listo. Ahí tenemos los granos. ¿Ya? Ahí tenemos los granos de ese, ¿qué es lo que se está acá? Acá se tiene un metal. Un metal, esto es lo que tenemos acá, un pedazo de cobre, y se está aplicando una fuerza en este sentido, una carga, una fuerza P acá y una fuerza P acá. De tal manera que se está estirando este metal, se está estirando. Al inicio tenía esta forma. Acá están los límites de grano, acá hay unos puntos defectuosos, esta es la cristalita que viene a ser la unión de todos los, la cristalita o tamaño o grano. Esto de acá se llama la textura. Cuando usted estira el metal y también analiza, de acá se sacó una muestra, no se analiza acá. Ahora usted, después de estirado, analiza también un pedacito, usted se da cuenta que este elemento se ha deformado. De lo que era un círculo, ahora se ha convertido en esta forma. Y usted se da cuenta que los granos ahora han cambiado. Miren, el grano que estaba acá, vamos a pintarlo. El grano que estaba acá, este grano que estamos pintando, ahora se ha convertido en este grano de acá. Por eso yo les decía, ¿se acuerdan? Yo les decía, las propiedades del material dependen del grano. Este
elemento que está acá, voy a pintarlo con amarillo, este otro grano que está acá, mire, este grano que está acá, se ha transformado. ¿Y se ha transformado en cuál? En este. Se ha transformado en este. Ahí está. Y este que está acá en el lateral, también se ha transformado. Este que está acá se ha transformado. Estaban acá, vamos a pintarlo con color anaranjado. Esto que está acá, miren. Ese que está ahí, ¿se ha transformado en cuál? Se ha transformado en este, miren. Ahí. Y voy a pintarlo acá. Se ha transformado acá. ¿Ya? Por favor, hasta acá, nosotros observamos que el grano ha crecido en esta dirección. Perdón, el metal ha sido estirado y el grano ha crecido en esta dirección, ¿no? Pero lo que creció acá se redujo acá en el ancho. Entonces, por eso es que yo les decía, cuando a veces hay un metal que usted lo deforma, el metal se queda frágil. Se vuelve más duro, pero más frágil. Por eso es que al metal hay que hacerle un tratamiento de recocido. ¿Qué es un recocido? Por ejemplo, usted tuvo un metal. Y usted, como es mecánico, debe haberle pasado esto, mire. Debe haberle pasado esto. Usted sabe que si usted tiene una pedacito de plancha, así, una planchita. Usted tiene una planchita así. Una planchita usted la tiene así. Una planchita delgadita, ¿no? Y con esto ya vamos terminando, ya. Dando por concluida la sesión del día de hoy. Usted tiene una planchita así. Una planchita delgada, ¿no? Y usted esta planchita la dobla. La agarra acá con su mano acá y la agarra con su mano acá. De tal manera que usted la hace así. Y la dobla. La dobla con sus deditos, con sus manos acá. Y la tiene así. Miren, la dobló para acá y la dobló hacia acá y se formó acá. Ahora usted la vuelve a enderezar. Y usted está que la endereza y que la dobla, que la endereza y que la dobla. Usted está que gira acá y gira acá, endereza y dobla, endereza y dobla. ¿Qué pasa en esta zona? El grano se deforma. Y cuando el grano se deforma, el grano se endurece. Y cuando el grano se endurece, el material se vuelve frágil. Y cuando el material se vuelve frágil, llega el punto donde usted está en una de esas doblando y ¡plum! Se quebró. Díganme si les ha pasado eso. Una plancha delgadita, digo, profe, puede ser. Claro, Sí. o un alambre de amarrar columnas. Claro, Es- profe, si cualquiera lo pasa. Ya, pero entonces, ahora ingeniero, yo quiero que le pongan la parte del conocimiento, pues. ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Porque el grano del material se estiró. Y cuando el grano del material se estira, esto se hace más delgado y el material se endura. Y cuando el material se endura, se vuelve frágil. Por eso es que muchos materiales que ustedes van a ver en la industria cuando trabajen, una vez que lo deforman, tienen que meterle a un tratamiento térmico. ¿Para qué? Claro, sí, Dale, dale. no, quería decir que con movimiento de por allá por acá, el lugar o la zona que está siendo friccionada se calienta. Claro. Y ahí donde se quiebra. Ya, no, me refería a esto. El material al verse flexionado hacia arriba y hacia abajo, esta zona de acá, los granos se estiran. Y como se van estirando, sí es cierto, se calienta. Pero los granos se estiran. Pero usted lo deja que se enfríe y esta zona ya es frágil. Porque está dura. Entonces, pero yo quiero, ingeniero, que este material no sea quebradizo. ¿Qué hago? Dado de que usted lo trabajó en frío y se deformó y los granos están así, lo que hace es se calienta esta zona. ¿Para qué? Para que los granos que están estirados y con tensiones internas liberen tensiones y se vuelvan así. De tal manera que esto ya no sea frágil. ¿Ya? Esas son algunas fallas que pasan. ¿Listo? Avanzamos. Y acá con esto terminamos, ¿no? Estados alotrópicos del hierro. O sea, nosotros vamos a analizar hierro.
Cuando tenemos a 768 grados, el hierro se dice que tiene propiedades magnéticas y tiene una denominación de alfa. Y tiene la configuración cristalina BCC, que significa cuerpo, celda con el cuerpo en el centro. ¿Ya? Como lo ven acá, 1, 2, 3, 4 en los costados de los diagonales, y en el centro va el cuerpo centrado. Este es con el centro, con el cuerpo centrado. Hasta 910 grados ya la composición que se llamaba alfa sube y se transforma en beta. ¿Por qué beta? Porque ya no es magnético. O sea, a 910 grados el acero ya no es magnético. El hierro ya no es magnético. Pero su forma cristalina todavía sigue siendo la BCC. Acá está la BCC. Sube de temperatura mayor a 910, el fierro ya se convierte en gamma. No es magnético, pero cambió. ¿Qué cambió? Su estructura cristalina. De lo que tenía los ladrillos en soga, ahora se convierte en ladrillos en cabeza. ¿No? De que era BCC, ahora se convierte en FCC. Cara centrada. Acá están los cuerpos de cara centrada, que están acá, ¿no? Usted traza, ahí está. En una cara se centró. Acá también está el otro átomo centrado. Lo que no ocurre acá, pues acá usted traza, no hay nada en esta cara, no hay nada en esta cara. Entonces, el único centro que está acá es en el centro, que es el cuerpo. Acá lo tienen las caras. Y acá sube la temperatura de 1400 para arriba, ya tenemos una configuración de acero, de fierro que se llama delta. Y la delta regresa a tener una configuración, una estructura cristalina BCC, como la que está acá. ¿Ya? Profe, Entonces a nosotros, esa temperatura prácticamente el hierro está líquido, ¿no? todavía, porque tenemos estructura Todavía. cristalina. Depende, claro, hay que subir un poquito más y ya lo tenemos en líquido. A los 1600 por ahí ya está líquido, ¿no, profesor? Sí, pasando esta temperatura ya debemos estar en líquido. Los datos exactos de temperatura los vamos a ver en el transcurso del curso, no hay problema. Pero lo que me interesa ahorita es que me entiendan de qué está hecho el metal. Que me entiendan que hay las estructuras de los metales son cristales. Hemos visto que las estructuras de los metales son cristales, ¿no? Y los cristales se unen de tal manera que forman una pared o una red. Y esa red está formada por este tipo de elementos, por 3 tipos. Puede ser por la FCC, por la BCC, o por los otros que son los hexágonos. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver, que cuando cambian estas estructuras, cambian las propiedades de los metales. Por mi parte, hasta acá ha sido todo, estimados estudiantes. No sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud. Quedan sus preguntas. Este es el fin de la clase. ¿Alguna Cualquier consulta, alguna cafecito. inquietud? Ya. Pueden preguntar ahora. Ingeniero, me quedó una duda en la anterior. Ah, en esta. En esta de la tracción mejor dicho, de cuando lo dobla el fierro Ya, la delgado, planchita delgadita. ¿las moléculas se separan o cómo sería? No, acá las moléculas se estiran. Allá se estiran. Tú la estiraste a la primera, te quedó así. Ahora la regresas y la vuelves a estirar, la regresas y la vuelves a estirar. El material se fatiga. Pero, como tú la estiraste y se quedó deformada, acá hay tensiones internas en el material que hacen que este metal en esta zona sea duro. Esta zona es normal, pero en esta, como se ha deformado, se queda duro. Se vuelve frágil. Así como la fundición, digamos así, ¿no? Entonces, si tú lo colocas así y es una zona de trabajo continuo, esto va a fallar. Y si falla, va a fallar acá. Por eso esto de acá se le hace un tratamiento térmico de recocido. ¿Para qué? Para que los granos que estaban deformados así, al calentarlo y enfriarlo, vuelvan a estar así. Ya, eso sería. En otras palabras,
acá esta zona se vuelve dura. Y si se vuelve dura, la dureza es sinónimo de fragilidad. El vidrio es duro, pero el vidrio es frágil, pues. Entonces acá el material se endurece en esta zona. Por eso es que tienes que calentarlo y darle un tratamiento térmico para aliviar tensiones internas. Por ejemplo, este metal que está acá, mira, que mostramos al inicio, esta tina que está acá. Cuando tú le haces esta deformación mecánica, porque no lo calientas, la deformación se hace en frío, este metal adquiere tensiones internas, que se vuelve frágil. Se vuelve frágil. ¿Ya? Pero como acá no va a hacer mucho trabajo, se le deja ahí, pues, ¿no? Pero si este metal fuese a formar parte de una máquina, ahí sí ya hay que hacer un tratamiento térmico de recocido para eliminar tensiones internas. Acá se deformó. Esta era una plancha, como les dije. Esta era una plancha así. Una plancha... Bueno, en realidad estas se forman de dos planchitas, ¿no? Pero ya, acá tenemos una plancha con dos punzones y dos agujeros que son las hembras. Punzoneas acá, de tal manera que el material empieza a fluir y empieza a tomar esta forma. Acá hay deformación plástica. El material está cediendo. Entonces, esta zona del material de acá tiene tensiones internas por la deformación que ha sufrido, por los granos que se han alargado. Es frágil. Pero como acá solamente recibe agua, se le deja así, pues, pero si esto formase parte de una máquina, de algo, hay que hacer un tratamiento térmico para que esto se libere y ya no quede frágil, sino que quede como la parte de acá que no ha sido deformada. A eso me refiero. ¿Alguna otra consulta más? Tengo otra pregunta, ingeniero. Dale, hijo, dale. Cuando nosotros recuperamos su estado natural, su estado, cuando lo doblamos y lo queremos regresar a su normalidad, ¿queda igualito perfectamente o ya tiene No, un ya queda desgaste? deformado, no regresa igual, porque ha sufrido una deformación plástica. Los Ya, un granos no desgaste regresan tiene. igual. Ah, ya. Puede ser que la forma lo veas, pero la estructura interna no ha cambiado. La estructura interna cambió. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Listo, estimados estudiantes. Ya que no hay más preguntas, por mi parte eso ha sido todo. Un gusto de haber estado con ustedes. Nos Ya estamos la verdad viendo. con esa pregunta. ¿Ah? Presente. Listo. Voy a tomar una captura de pantalla para ver quiénes son los que han estado. Ya. Listo, estimados estudiantes. Un gusto haber estado con ustedes. Ya nos estaremos viendo en la siguiente sesión. El placer es nuestro. ¿Perdón? El gusto ha sido con nosotros, profe, estar Ya. en clases Listo, con listo. usted. Nos estamos viendo. Profe, Listo. Hasta pronto. listo, Doy por profe. finalizada Cuídese. la No reunión. salga. Ya. No salga, profe. ¿Por qué?